30. Cable Vitel en el canal 27 y en Vitel 360 con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Hazme el camino hacia Dios, San Juan Macías te seguiré. Tras los pasos de San Juan Macías, en su año jubilar, por los 50 años de su gloriosa canonización, San Juan Macías intercede por nuestro Perú. San Juan Macías te seguiré. 8 de la mañana, 2 minutos. Y a esta hora llega Mente Maestra, su programa de información, reflexión y análisis acerca de los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. Queda con ustedes, Lucho Meléndez. Bienvenidos. Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Mente Maestra. Les damos desde aquí un cordial ciberabrazo. Bueno, agradecemos a todos ustedes por estar aquí en el programa que se transmite todos los sábados desde las 8 de la mañana. Agradecemos también a nuestros ingenieros de sonido que hacen posible que lleguemos a sus hogares todos los sábados, a Cristina Martínez y Mauricio Núñez, que nos ayudan siempre detrás de cámaras. Ellos son los ingenieros de sonido, hacen posible esa magia de que el programa llegue a todo el Perú. Bueno, aquí también vemos sobre todo una linda orquídea, la orquídea de Orquigarden, la belleza de la naturaleza en tu hogar. Si quieres regalar y agasajar a una persona, regálale algo hermoso, regálale una orquídea de Orquigarden. Comunícate al Orquifono al 992-160-09. Repito, el teléfono del Orquifono, 992-160-909. Bueno, ahora que ya nos hemos conectado con ustedes, ya en vivo, en la cabina, vamos a iniciar el programa con nuestro segmento, el ABC de la inteligencia artificial. Adelante, estudio. El ABC de la inteligencia artificial. ¿Qué es un chatbot? Un chatbot es un programa de computadora que simula una conversación con usuarios humanos, ya sea a través de texto o voz.
como si chatearas con alguien por WhatsApp. Los chatbots utilizan IA para comprender y responder a preguntas y son comunes en servicios de atención al cliente. Su poder radica en su capacidad para atender a miles de personas a la vez, 24/7, sin cansarse, conectando la información de manera fácil, liberando a los humanos de lo rutinario o repetitivo y haciendo la vida más eficiente y accesible. Ejemplo, cuando agendas una cita médica a través de teléfono celular. Ese es el chatbot. El ABC de la inteligencia artificial. Y bien, así es ese vocablo, el chatbot, ¿verdad? Que es un acrónimo entre la palabra inglesa chat, que es charlar, hablar, y bot, que es de robot, o sea, es hablar con un robot, como lo hacemos a través, como si fuera el WhatsApp, ¿no? Pero en realidad lo estás haciendo con una máquina, porque cuando tú te comunicas en el WhatsApp con las personas, lo haces sabiendo que estás conversando con un amigo, de repente el jefe del trabajo, compañeros de labores, etc. Pero el chatbot viene a ser una conversación similar al WhatsApp, pero con un robot, o sea, con inteligencia artificial. Entonces, eso es el chatbot, ¿correcto? Muy bien. Bueno, después de revisar un poco el vocablo del ABC de la inteligencia artificial, pasamos al segundo segmento de nuestro programa, que son las noticias de la semana relativos a la inteligencia artificial. Y vamos a empezar con un tema muy importante sobre la inteligencia artificial utilizada en la universidad, sobre todo para la docencia universitaria. ¿Okay? Entonces, es muy importante este tema porque ya lo hemos manifestado en ediciones anteriores del programa, que la inteligencia artificial tiene que ser utilizada por los docentes, sin embargo, como una herramienta, más no para que te solucionen los problemas. Uno en la universidad, ya sea en la academia, en el colegio, en institutos, en todas las instituciones educativas, la inteligencia artificial debe ser tomada como esa herramienta. Y sobre todo a los alumnos tienen que estimular lo que se denomina como pensamiento crítico para que no suceda lo que normalmente se conoce como el copia y pega, sino que se tiene la información, pero el alumno, a partir de la respuesta que te da la inteligencia artificial, uno tiene que realizar ese pensamiento crítico y el profesor o docente tiene que acompañar al alumno en ese proceso. Más o menos de eso se trata esta noticia que vamos a apreciar en estos momentos. Adelante, controles. La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo académico peruano, dejando de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible dentro de las aulas. Su llegada plantea un panorama dual, lleno de enormes oportunidades, pero también de importantes desafíos que el sector debe aprender a gestionar. Por un lado, se erige como una poderosa aliada para la personalización de la enseñanza, adaptándose al ritmo y estilo de aprendizaje único de cada estudiante. Imagina herramientas capaces de actuar como tutores las 24 horas del día, ofreciendo ejercicios a la medida y resolviendo dudas al instante. Para el docente, significa liberarse de tareas administrativas repetitivas para enfocarse en lo esencial, fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Sin embargo, este avance no está exento de sombras. El riesgo más evidente es el uso indebido por parte de los alumnos, como la generación de trabajos que eluden el esfuerzo intelectual genuino. Este fenómeno obliga a las universidades a reinventar sus métodos de evaluación, priorizando proyectos prácticos y la defensa oral de ideas. El gran reto ya no es prohibir la tecnología, sino enseñar a usarla con ética, espíritu crítico y responsabilidad. El verdadero objetivo es formar profesionales que sepan complementar las capacidades de la IA con las habilidades humanas insustituibles como la empatía y la innovación. La reinvención del sistema educativo no es una opción,
sin una necesidad urgente para seguir siendo relevantes. Y bien, ese es el tema de la universidad y el uso de la inteligencia artificial en la academia. Es tan importante que se utilice, y evidentemente el Perú va poco a poco a esta utilización de las herramientas de inteligencia artificial. Pero hay que tener mucho cuidado, como siempre hemos venido repitiendo en los programas precedentes, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va avanzando a pasos acelerados, y los docentes, la academia, las universidades, los colegios, los institutos tienen y deben de involucrarse también en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas herramientas. Sobre todo que los docentes tienen que ir capacitándose. Yo he recibido llamadas, me han escrito al WhatsApp, que muchos de los docentes tienen un poco de reticencia porque están con ese pensamiento que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo. No es así. Te va a quitar el trabajo la persona o el docente que sabe de inteligencia artificial. Entonces, es el momento que los docentes, así como los alumnos, están inmiscuidos en este tema y el uso de la inteligencia artificial, los docentes también. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los jóvenes de ahora ya están con la inteligencia artificial. Si usted, profesor, profesora, les deja una tarea, ellos ya lo resuelven directamente con el celular y le van a presentar el trabajo. Pero si usted desconoce el tema de la inteligencia artificial, las respuestas por inteligencia artificial, va a pensar que el alumno verdaderamente ha hecho la tarea. Pero no debe ser de esa forma. Usted debe conocer las herramientas de inteligencia artificial para que, como hemos repetido o como hemos mencionado, a partir de la respuesta tiene que fomentar el pensamiento crítico del alumno. A partir de ahí, no antes. Usted puede dejar la tarea, sí, pero le da la respuesta el alumno que podría ser utilizada con inteligencia artificial, y entonces, desde ese momento en adelante, pregúntele al alumno cómo lo hizo, por qué tiene esa respuesta, si le tiene alguna crítica a la respuesta, de repente formularle preguntas a la inteligencia artificial. Hay muchas herramientas también que los docentes pueden utilizar, y así hacen ese binomio entre el conocimiento y la utilización de la inteligencia artificial. Justamente vamos a hablar o vamos a apreciar en este segundo video cómo la empresa Intel está manifestando cómo el Perú todavía va avanzando de a pocos en la implementación de la inteligencia artificial aquí en nuestro país. Adelante, controles. En el Perú, la adopción de la inteligencia artificial, IA, se encuentra en sus primeros pasos. A pesar de que algunas empresas ya han avanzado en su implementación, la mayoría de ellas apenas está comenzando este proceso de manera escalable y eficiente. Este fenómeno no es exclusivo de Perú, sino que también se observa en gran parte de América Latina. Un desafío crucial es la renovación tecnológica. Según un estudio de Intel y Microsoft, Perú es el tercer país con mayor potencial de renovación de PC en la región, con una edad promedio de los equipos de 7 años. Más del 84% de estos equipos antiguos no pueden actualizarse a Windows 11, lo que afecta la seguridad y la compatibilidad con las nuevas tecnologías. En este contexto, Intel, a través de su directora general para América Latina, Giselle Ruiz Lanza, está colaborando con el ecosistema local para acelerar la adopción de la IA. La compañía ya ha estado trabajando con soluciones de aprendizaje automático y está implementando PCs con IA en su portafolio. Además, la firma planea lanzar sus procesadores de última generación para el mercado peruano, considerando el impacto que tiene la IA en el sector de los videojuegos. La visión de Intel es democratizar y escalar la IA, haciendo que sea accesible y beneficiosa para todos. Se proyecta que para 2030, el 80% de las PC en la región serán dispositivos con IA. Y efectivamente,
como dice Intel, vamos paso a paso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial vino para quedarse, señores. Así de sencillo. Y todo está migrando a la tecnología, esa palabrita, ese vocablo, al prefijo ciber. Todo. Y es más, hemos visto en esta semana, ayer, que han hackeado los servicios de inteligencia nacional del Perú. Ha habido un ciberataque, ¿no? Entonces, imagínense si hasta ese punto estamos llegando. Entonces, debemos de ir ya entrando, actualizándonos en el tema del uso de la inteligencia artificial. Imagínense, en el siguiente video vamos a apreciar cómo en India ya están utilizando a manera de prueba drones con inteligencia artificial que producen lluvia, crean lluvia. ¿Para qué? Para ayudar justamente, de repente, a la agricultura, de repente con el tema de mitigar incendios forestales y tantas otras cosas más. Entonces nosotros también tenemos que estar un paso adelante, ir investigando. Tenemos buenos investigadores aquí. Tenemos una Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí se debería de poner el énfasis. La Universidad Agraria, las universidades, la academia. Ahí es donde se tiene que incidir, estimular a los alumnos. Se dan cuenta que los docentes no tienen por qué rechazar la inteligencia artificial, las nuevas herramientas, con ese temor. No, al contrario, abrazarla y utilizarla. Imagínense si en India están utilizando la inteligencia artificial a través de drones para justamente crear lluvia. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Imagínense, miren el siguiente video y luego seguimos comentando. Adelante. India ha realizado con éxito pruebas de lluvia artificial en Rajasthan usando drones y un sistema de inteligencia artificial llamado Hydrocore. La técnica empleada es la siembra de nubes, que consiste en liberar compuestos como yoduro de plata para inducir la lluvia. La IA analiza la microfísica de las nubes y determina el momento óptimo para intervenir. En solo 40 minutos se logró generar 0.8 litros de agua por metro cuadrado. Este volumen es suficiente para humedecer terrenos secos o frenar incendios forestales. Las pruebas anteriores fallaron por interferencias móviles y problemas técnicos. El éxito del tercer intento marca un avance en la gestión climática con tecnología. El uso de drones es más económico y seguro que los aviones tradicionales. La iniciativa busca proteger cultivos y zonas vulnerables al cambio climático. También representa una solución frente a la escasez de agua en regiones áridas. La IA permite una intervención precisa, eficiente y adaptada al entorno. Este modelo podría replicarse en otros países con desafíos similares. India se posiciona como pionera en el uso de IA para provocar lluvia. La tecnología demuestra cómo la innovación puede servir al medio ambiente. La lluvia ya no depende solo del cielo, ahora también de la inteligencia humana. ¿Vieron cómo la inteligencia artificial a través de los drones es utilizada para beneficio de la población? Entonces, ¿por qué no utilizarla nosotros? ¿Acaso no tenemos una vasta región andina, por ejemplo, para regar todas las plantaciones, los cultivos, aquí mismo en la costa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También tenemos y padecemos de lo que son los incendios forestales. ¿Por qué no utilizar la inteligencia de los drones para evitar que los bomberos se acerquen hasta la zona del desastre, y etcétera, etcétera? O sea, los bomberos podrían hasta gestionar a través de los drones estos aparatitos para ayudar a mitigar los incendios forestales y tantas cosas más. Tantas cosas más. Entonces, imagínense, ¿quiénes son los involucrados? El Ministerio de Agricultura, las universidades, el Ministerio de Salud, las políticas públicas que se tienen que hacer sobre esos temas. Es por eso que desde esta tribuna de Mente Maestra siempre vamos a hablar sobre esto, porque la tecnología, señores, ya está aquí. Tenemos y debemos de utilizarla, sin el temor que tal vez nos pueda generar. Cuando apareció Internet en los años 90,
La mayoría de las personas también tuvo el mismo temor y ahora miren, todos manejamos Internet. Todos manejamos Internet. Ahora, la inteligencia artificial ha llegado para ayudar y es la inteligencia artificial generativa. ¿Ah? Entonces, hay que abrazar la tecnología y en este caso utilizar la inteligencia artificial para nuestras actividades. Miren, un caso o una noticia aquí en el Perú. Salud ya está utilizando la inteligencia artificial para el tema de transfusiones sanguíneas. Y en el siguiente video vamos a poder apreciar cómo está iniciando estos primeros pasos en el tema y el servicio a la salud de la población. Adelante, estudios. El Seguro Social de Salud, E-Salud, ha dado un paso clave en la modernización de sus servicios al implementar un innovador sistema con inteligencia artificial en el servicio de hemoterapia y banco de sangre del Hospital Guillermo Almenara. Este método de vanguardia tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y el control de calidad, eliminando los errores humanos en el proceso de donación y transfusión de sangre. El sistema digitaliza la gestión completa, desde la inscripción del donante hasta la transfusión al paciente, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una trazabilidad completa de cada unidad de sangre. Además de fortalecer la seguridad, la nueva tecnología agiliza drásticamente los tiempos de atención, reduciendo el proceso de donación de 5 a solo 2 horas. Cada unidad de sangre recibe un código único que se vincula con el historial del donante y del receptor, lo cual facilita una respuesta rápida ante cualquier eventualidad y fortalece la seguridad del paciente. Este avance, que forma parte de un esfuerzo más amplio de E-Salud para integrar la IA en sus servicios de salud, no solo beneficia a los pacientes y donantes, sino que también optimiza el trabajo del personal médico, demostrando cómo la tecnología puede ser una aliada fundamental para salvar vidas. Y así es. Entonces ya E-Salud va a empezar a utilizar la inteligencia artificial para las transfusiones sanguíneas. Eso es excelente. Eso es excelente. O sea, hay que felicitar cuando las instituciones hacen las cosas bien o dan el primer paso, pues hay que estimular, hay que decir que sí está bien. ¿Saben por qué? Porque en este caso, la inteligencia artificial va a ser utilizada para beneficio de la población. Que ese es el fin supremo de la política y de todas las herramientas que se tengan que utilizar para beneficio de la sociedad. Y si E-Salud lo está aplicando, bienvenido sea. Más bien, las demás instituciones tienen que ponerse, como se dice, las pilas para utilizar la inteligencia artificial en su quehacer diario. Y a eso se le llama la automatización. Qué lindo sería, por ejemplo, que E-Salud, así como el MINSA, por ejemplo, también utilicen la automatización con inteligencia artificial para la generación de citas a los pacientes. En lugar de que nuestros pobres pacientes estén esperando, haciendo cola desde las 2 de la madrugada, personas de la tercera edad, estén con su frazada, con sus cartones, con sus carpas, con sus colchas, haciendo cola. Eso es inhumano, señores. Inhumano. Si ahora tenemos la tecnología, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no utilizarla? Al contrario. Entonces, nuestros directivos, los grandes ejecutivos de las instituciones públicas, como en este caso la salud, por ejemplo, deberían de preocuparse en utilizar y incluir la inteligencia artificial, la tecnología, la automatización en sus actividades, en sus gestiones. Repito, qué lindo sería si E-Salud, el MINSA, los hospitales utilizaran la inteligencia artificial para la generación de citas. Ustedes saben lo beneficioso que sería para la población. ¿Por qué? Porque a través de estos aparatitos, los pacientes pueden separar su cita, ¿no? A través del celular y ya no formarían colas. Además, como es una máquina, funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y los pacientes no tendrían la preocupación ni el estrés de estar formando cola a las 2 de la mañana o en la madrugada, durmiendo en la pista o en la vereda. Eso es inhumano.
Si imagínense, tanto los pacientes como los familiares que vienen a atenderse, ya vienen primero con la enfermedad en sí, del tratamiento, etc. A eso hay que aumentarle el dinero que tienen que gastar para su consumo. Más aún, el hacer las colas, estar sentados en las veredas, con frío, con lluvia, con garúa. Eso es inhumano. Entonces las autoridades con estas nuevas tecnologías tienen que ponerse a tono, utilizarlas en beneficio de la sociedad. ¿No se imaginan lo provechoso que sería si en los hospitales se aplicaría la inteligencia artificial para la gestión de citas? Se ahorraría muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ya no habría una persona que hasta las 4 o 5 de la tarde atiende y se cerró. Y el paciente que quiere sacar una cita simplemente ya no puede hacer nada y esperar al día siguiente para buscar, llamar, etcétera. Estar preocupado. O sea, se le está generando un estrés más a ese paciente, a ese familiar, a la dolencia o al problema de salud que tiene. ¿Por qué? Al contrario, la utilización de la tecnología va a ayudar a liberar toda esa carga que se tiene. Y obviamente los pacientes van a poder hacer su cita, reservar su cita en la tranquilidad de su hogar con estos aparatitos utilizando la tecnología. ¿Se dan cuenta? Entonces es beneficiosa. Con esto se está diciendo y se comprueba que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle animadversión, no hay que tenerle pavor, ni fastidio, ni cólera. Al contrario, hay que utilizarla con la mejor predisposición y aprender. Estamos aquí en el mundo para aprender. Todos los días se aprende. Yo no nací sabiendo inteligencia artificial, pero en el camino uno va aprendiendo. Entonces nos toca aprender y echar mano a las personas que saben más para que nos ayuden, para que nos orienten, para que nos aconsejen, para que nos guíen. Porque todos en nuestro mundo, en nuestra vida, aprendemos, pero también enseñamos. Y ahí está la tecnología. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con una entrevista riquísima con una persona excepcional y muy capaz. Regresamos. Atención, amigos y amigas de la radio, Pueblo de Fe, Santa Rosa Radio Televisión te invita a vivir una experiencia espiritual única e inolvidable. La gran peregrinación por el jubileo de San Juan Macías y los santuarios marianos, conmemorando los 50 años de su canonización. Recorreremos lugares llenos de fe, historia y milagros. Visitaremos Ribera del Fresno en España, tierra natal de San Juan Macías, donde nació, creció y obró su primer milagro. Seguiremos hacia el Santuario de la Virgen de Fátima, Lisboa y Oporto en Portugal. Caminaremos hacia Santiago de Compostela, la costa cantábrica, Santander y Zaragoza, donde conoceremos la imponente Basílica del Pilar, el primer santuario mariano de la historia. En el País Vasco visitaremos la tierra de San Ignacio de Loyola y en Francia el conmovedor Santuario de la Virgen de Lourdes. En Madrid descubriremos sus encantos turísticos. Luego viajaremos a la eterna Roma cristiana, imperial y barroca. Visitaremos Asís con los santuarios de San Francisco, Santa Clara y el Beato Carlo Acutis. Y como broche de oro asistiremos a la audiencia papal y visitaremos el imponente Vaticano. Informes y reservas al 959-679-662, 959-678-325, teléfono fijo 01555-3878, anexo 101, Girón Camaná 158 Lima. Santa Rosa Radio TV, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa Radio Televisión te invita a escuchar la radionovela de Sorana de Los Ángeles, Flor de la Campiña Arequipeña, a partir del lunes 8 de septiembre a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche. No te pierdas esta historia donde cada capítulo es un encuentro con la esperanza, el amor y la fe que transforma vidas. Constante la oración.
Atención, Santa Rosa Radio TV lo hace posible. Este domingo 14 de diciembre llega nuestra gran rifa anual por el sostenimiento económico de Santa Rosa Radio TV, con premios espectaculares. Primer premio, un pasaje ida y vuelta a España e Italia. Segundo premio, pasaje y tour Argentina. Y 6 premios más en efectivo. Pero eso no es todo. Para los asistentes habrá grandes premios sorpresas, una super tómbola, deliciosa comida típica y un gran show con figuras de lujo. Amanda Portales, Silvia Falcón, La Rocola Peruana, con el maestro Luis García, invitado especial, Joana Torres y su alma andina, Moisés Canto y muchos más. Los esperamos en nuestro centro recreacional en la avenida Ribagüero 2009 San Miguel, Lima. El ticket a solo 5 soles. Recuerden, este domingo 14 de diciembre, informes al 959-679-662. Apoya la obra de Santa Rosa Radio TV y vive una fiesta inolvidable con grandes premios. ¿Quieres regalar un detalle que perdure y alegre el corazón? En Orquigarden Perú encontrarás las orquídeas ideales para cada ocasión. Sorprende con un detalle hermoso y duradero. Una orquídea que florece con elegancia y estilo. Regala vida, regala color, regala un pedacito de paraíso. Y si quieres aprender a cuidarlas como una experta, únete y participa de nuestros talleres presenciales de cuidados de orquídeas. Contáctanos al 992160909. Orquigarden Perú, la belleza de la naturaleza en tu hogar. Y bien, ya estamos de regreso en su programa Mente Maestra, cuando en todo el Perú son las 8:32 de la mañana. Bueno, en este segmento que trata de entrevistas, estoy acompañado de una colega, de una periodista, que tiene más de 20 años en el rubro de la venta consultiva. Y es especialista en la venta consultiva de tecnología. ¿Ok? Nos referimos y le damos la cordial bienvenida a Karina Valdivia Saravia. Ella es experta en venta consultiva Telco TI. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Buenos días a tu público. Bien, Karina, para empezar, a ver, Telco TI. Desásnanos. Cuéntanos, ¿qué es Telco TI? Sí, bueno, para comentarte, Telco TI significa telecomunicaciones. Lo que sucede es que es una palabra bastante grande, entonces en este mundo lo hemos reducido a Telco TI, ¿no? Tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones como el internet, como la telefonía digital, la ciberseguridad, los enlaces entre sedes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con tecnología también, ¿no? Con servicios. Venta consultiva en servicios de tecnología. Wow. ¿A qué se refiere esta nomenclatura? En realidad, la venta consultiva en tecnología tiene que ver justamente con las necesidades básicas de toda compañía, de toda empresa, que tiene que ver con la conectividad. La conectividad es parte de nuestro día a día y tenemos que abrazarla, ¿no? A veces tenemos algunos desafíos, los consultores que transcurrimos en el mundo corporativo, y estos desafíos tienen que ver con una falta de capacidad de escucha de muchas personas. Tienen que ver con los decisores, tienen que ver a veces con personas como tienen unos cargos que no son puntualmente de sistemas y que a veces por desconocimiento, a veces por ego también, o por ignorancia, ¿no? No escuchan y no se insertan en la comunicación. Nosotros los consultores debemos preocuparnos de evangelizar puntualmente, ¿no? Porque el conocimiento abre puertas. Cuanto más conozco, es más importante porque tomo mejores decisiones en esto. Entonces, la venta consultiva tiene que ver con ello, ¿no? Con enseñar, básicamente. Enseñar y sobre todo ser empático. Claro, por supuesto. La empatía es muy importante para la venta. Así es. Porque no solamente es vender por vender, sino es también formar equipo, formar ese binomio entre el vendedor y el comprador, pero estrechar también vínculos que van más allá de lo que es la venta. Claro, porque la venta consultiva no solamente tiene que ver con vender un servicio, sino con construir vínculos sanos. Cuando tú construyes vínculos sanos con el cliente te acompaña. Y eso me ha pasado a mí
desde la fecha en que estoy en el mundo de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, es importante y es bonito cuando en el lapso del tiempo, más allá de la empresa a la que uno represente, uno construye vínculos sólidos, ¿no? Y desarrolla amistades, ¿no? El vendedor, la persona que se dedica a esta actividad, ¿qué habilidades debe tener? ¿Hay habilidades especiales para vender y en este caso la venta de tecnología, de servicio de tecnología? Lo que sucede es que cuando una persona se dedica a la venta de tecnología o la venta consultiva Telco TI, tiene que desarrollar mucho la escucha activa. Es muy importante, primero, escuchar a nuestro interlocutor porque va a permitir identificar cuáles son sus dolencias. Y en la venta consultiva es importante aplicar ciertas metodologías que nos permita calificar dolor, decisión y presupuesto. Dolor, decisión, presupuesto. Cuéntanos cómo es este tema de dolor. Es una metodología de una empresa mundial en ventas que se llama Sandler, que la estudié cuando estudiaba neuromarketing y neuroventas, y me permitió conocer que el cliente que no siente dolor no toma acción. Y esto tiene que ver básicamente con el desarrollo o el adentrarnos en realidad al cerebro reptil. El cerebro reptil nos va a permitir responder de una manera primitiva ante un estímulo, ¿no? Entonces, cuando las personas van a adquirir algún servicio o algún producto, internamente ya conocen cuál es la decisión que van a tomar. Lo que pasa es que no la manifiestan. Y nosotros, los consultores, debemos estar preparados para poder identificar esas necesidades primarias de los clientes y acompañarlos en el proceso. Entonces, cuando la persona siente que hay un acompañamiento, que hay una empatía, que hay una voluntad de dar, en realidad se muestra ávido a poder comprar, a poder adquirir, a poder interactuar, ¿no? En este caso, en las necesidades. Ahora, efectivamente, hay que ser empático también porque definitivamente pues el cerebro reptiliano es el cerebro primitivo de las personas, que es el que toma las decisiones por impulso. Así y ustedes como expertos en la venta, en la asesoría, en la consultoría, deben tener muy claro primero lo que quieren y segundo, tener un lenguaje adecuado para llegar a ese cerebro decisorio, vamos a ponerle así, para que la persona o empresa justamente tome el argumento y compre su servicio o producto. Hablemos de justamente el lenguaje. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje del consultor en venta de tecnología? En realidad, en el lenguaje tenemos que ser, digamos, políglotas, ¿no? Y hablar, claro, porque tenemos que hablar en varios términos, en varios tipos de lenguajes. Hay un lenguaje que se traslada al jefe de sistemas, otro lenguaje que nosotros dirigimos al gerente general o al gerente de finanzas. El gerente en finanzas no siempre entiende de tecnología, el gerente general de la misma manera. Entonces, cuando hablamos con un jefe de sistemas, le tenemos que decir que nosotros nos preocupamos de que cuando hay una caída de servicio no se tenga que levantar a las 2 de la mañana. Cuando hablamos con un gerente general, le hablamos de retornos de inversión, de la misma manera con un gerente de finanzas. Entonces tenemos que ser medio psicólogos, ¿no? Medios lectores de los movimientos, del lenguaje no verbal. Tenemos que ser médicos para atender esos dolores, ¿no? Calificar la decisión, calificar el presupuesto. Entonces es un desafío bien interesante para los que nos dedicamos a la venta consultiva muchos años, el poder encontrar esa clave que nos va a permitir llegar al cliente, ¿no? Y más aún, Karina, si es que estamos viendo que la tecnología, como hemos apreciado hace instantes, recién en el Perú está iniciando esos pasos, ya caminando un poquito. Es cierto, ustedes tienen que ser pues de psicólogos, de médicos, bilingües, docentes, porque tienen que explicarle también a las empresas, a los ejecutivos, cómo funciona ese tema de la tecnología. Sin embargo, como es un aprendizaje, no estamos exentos de errores. ¿Qué errores de repente tú has podido ubicar y que se pueden mejorar en este tránsito del desarrollo de la actividad de los expertos en consultoría de tecnología? Mira, básicamente lo que he podido detectar, y hablo también porque en mis inicios también me sucedía, no todas las personas estamos dispuestas a adquirir un servicio,
¿no? No todos son clientes potenciales para un servicio que nosotros comercialicemos. Entonces es importante situarnos puntualmente en las necesidades del cliente y de esa manera poder desarrollar sus inquietudes, ¿no? Sus inquietudes, sus necesidades y por dónde están ellos requiriendo que nosotros los atendamos para poder llegar a un punto clave donde hagamos una buena conexión y poder desarrollar una oportunidad. Karina, estaba pensando en formularte esta pregunta, o sea, y acá me salta esta palabra, confianza, ¿no? ¿Cómo se construye la confianza entre el consultor de tecnología y la empresa? Llámese empresa, pues, a las personas que van a tomar la decisión, ¿cierto? ¿Cómo vas a construir esa confianza, ese puente? Bueno, es importante cuando uno tiene una labor consultiva poder entrar con una actitud de empatía, con una actitud de servicio, con una actitud de dar al cliente. De esa manera, nosotros, los ejecutivos comerciales, nos preocupamos de generar y de sembrar esa confianza con el cliente. Eso no sucede en una primera cita, no sucede de repente en una segunda cita. Se va construyendo conforme hay el relacionamiento y hay la interacción con el cliente. A veces hay clientes que son bastante difíciles, ¿no? Y esa es la habilidad nuestra de poder engancharlos, ¿no? Con cierto acercamiento, palabras claves, hablarle en su mismo lenguaje, ponernos en modo rapport, ¿no? Que nos permita conectar directamente con esa parte sensible del cliente que es la apertura hacia nosotros, ¿no? Y el desafío entonces que ustedes tienen, ¿cuál sería? En realidad el desafío más grande es poder abrir esa puerta fría, ¿no? Que en realidad, ¿qué es lo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a la venta consultiva? Es abrir esa puerta fría, conectar en frío. La conexión en frío es bastante difícil, pero hay que investigar, hay que conocer al cliente, poder hablarle de su industria, de su crecimiento, de cómo lo hemos podido abordar, cómo podemos conocer sus servicios y hablando de sus negocios, hablando de su crecimiento, vamos a poder acercarnos un poquito porque estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en mi caso, ¿puedo ser vendedor? ¿Quiénes pueden ser vendedores o vendedores consultivos de tecnología? En realidad, todas las personas en el mundo vendemos. ¿Así? Todas, absolutamente todas. Un médico, un ingeniero, un periodista, un productor, todos vendemos realmente. Lo que sucede es que vendemos nuestro trabajo, nuestra forma de ser, nuestras actividades. Una secretaria es una buena vendedora porque gestiona, porque hace las llamadas, saca las citas, hace documentos. Entonces, todos vendemos de alguna manera. Lo que sucede es que la venta consultiva tiene que ver con entender al cliente. Y un buen vendedor no es aquel que llega a la cuota todos los meses. Un buen vendedor es el que construye y que solidifica vínculos. Ese es un buen vendedor. Esa es una muy buena frase. O sea, el vendedor no solamente tiene que fijarse en la cuota que le han establecido, sino el formar esos vínculos con las empresas, con los directivos, con los gestores, con los decisores. Porque a veces se ven muchas empresas que se les exige al trabajador, ¿no es cierto? Dice, no, tu cuota tiene que ser tanto y si no, pues te voto o simplemente ya no se te paga lo mismo, qué sé yo. Pero en realidad se está dejando de lado algo muy importante con lo que empezaste, que era la empatía. La generación de puentes entre el cliente y la empresa. Más bien tenemos una llamada telefónica, me informan así. ¿Hola? ¿Aló? Hola, buenos días. No se escucha. ¿Ahí se escucha? No. No tenemos todavía retorno. ¿Me informan? Hola. Sí, ahora sí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Quisiera poder realizar una pregunta respecto a la entrevista de hoy. Me parece muy interesante. Claro. ¿Tu nombre cuál es? Sí, quisiera preguntarle a la señorita, Sí. bueno, felicitarle por estar bastante interesante lo que está exponiendo, hablando. Quisiera preguntarle si para ser vendedor consultivo hay alguna habilidad particular que se pueda trabajar, cuáles son los tips que ella puede brindar para los que estamos interesados quizás en incursionar en ese lado de la tecnología, ¿no?
Perfecto, gracias. Sí, Karina. Gracias por la pregunta. Para ser vendedor consultivo, en realidad, uno le tiene que gustar ayudar al otro, ¿no? Y es una actividad bastante enriquecedora, porque cuando te das cuenta que ayudas, edificas, en realidad, y la oportunidad de ayudar a una empresa a crecer y a poder crecer no solamente en temas de servicios, sino en todo orden de cosas, porque aparentemente el vender tecnología únicamente es equipamiento, es temas IoT o es inteligencia artificial, pero en realidad la venta consultiva telco te iba más allá, porque impacta en todas las áreas de la empresa. Entonces, para responder a la pregunta de tu oyente, tiene que ver básicamente con querer servir al otro. Claro, es el servicio. Es el servicio, la venta consultiva. Es muy importante. Y justamente, ¿no? Venta consultiva, tú vas construyendo también ese binomio y fortaleces los lazos con las empresas. Lo que te comentaba previo a la llamada era, o retomando ello, es que si nosotros pudiéramos simplemente trabajar no en el sentido, solamente, en el sentido de números, sino también en construir lazos con los clientes. Eso es muy, muy importante para las empresas. Y ustedes justamente son esa bisagra, ese puente que va entre la consultoría y el empresario. Así es, muy, muy claro lo que dices en realidad, y suscribo esas palabras, ¿no? Realmente, porque cuando tú construyes un vínculo, ese vínculo se va a mantener. Y me ha pasado desde que yo empecé, pues en el año 2007, tengo clientes que me acompañan desde esa fecha y son clientes que se han vuelto mis amigos, ¿no? Entonces finalmente estás construyendo vínculos sanos, vínculos sólidos desde la empatía, desde el dar y con transparencia, ¿no? Que finalmente con lealtad, con transparencia, con honestidad. Y si estás en otra compañía, simplemente lo guías, porque ya se volvió parte de tu círculo cercano. Y eso es muy, muy bonito y muy enriquecedor, en realidad. Karina, en todos estos años que tienes en el rubro de la consultoría, de la venta consultiva de tecnología, ¿qué anécdotas has tenido en todo este tiempo de tu trabajo que has podido percibir, notar, gestionar y, por qué no, resolver? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Porque me llevas al recuerdo de hace algunos años, estuve en alguna compañía y había un desafío bien grande que cumplir, que era atender a un cliente e instalarle un servicio en corto tiempo. Regularmente en las instalaciones, en los servicios que tiene que ver con telecomunicaciones, puntualmente con conectividad a Internet, se dan en 15 días, en 25 días, dependiendo de cómo sea la forma en que se va a atender al cliente. Sin embargo, en este caso el desafío fue bastante grande porque tuvimos en realidad no únicamente la labor mía, sino la labor de los ingenieros y del personal técnico. Pudimos hacer una instalación en 3 días, ¿no? Entonces, en realidad era dedicarnos de lleno a atender a este cliente, porque la penalidad que él iba a tener si no lo lográbamos atender era muy grande, ¿no? Eran muchos miles de soles la penalidad por no cumplir en los tiempos. Entonces, a veces esos desafíos nos lleva a poder buscar nuestros recursos internos, a poder conectarnos con personal interno de la compañía, colaboradores que tienen la misma filosofía, que es servir. Entonces, es importante cuando conectamos en nuestro alrededor con personas que nos permiten construir ese puente. No solamente el mérito es del consultor, el mérito es del gerente, el mérito es de la parte técnica, de la infraestructura, de poder tener personas que nos ayuden y que conversen en el mismo lenguaje de nosotros. Claro, suscribo lo que estás manifestando. Karina, a ver, si yo quisiera comenzar en digamos, actividad de la venta consultiva, y bueno, nuestros amigos que nos están apreciando, están escuchando y viendo el programa, también están con eso, con esa decisión de cruzar el puente y aventurarse, por qué no decirlo así, o de tomar la decisión de ser asesores consultivos en tecnología. Tú, con la experiencia que tienes, ¿qué le aconsejarías a esta persona? ¿Cuáles son los primeros pasos que podría seguir esta persona que tú le puedes aconsejar? Mira, qué importante tu pregunta, porque en realidad el vender es una forma de dar, siempre es una forma de dar. Y va a depender de qué tipo de venta yo quiera hacer, una venta transaccional o una venta consultiva.
Entonces, si yo soy un estudiante, digamos, de administración y voy a empezar en el rubro de la venta consultiva, lo primero que tengo que interiorizar es cuánto me gusta servir, ¿no? Preguntarme a mí mismo internamente cuánto me gusta servir. Y en base a cuánto me gusta servir, es que pienso si ese es el momento adecuado para dedicarme a ello. Y empezar por conocer a quién le voy a vender, ¿no? Digamos, si voy a visitar una empresa, tengo que saber qué empresa es, quiénes son los decisores, cómo está en el mercado, utiliza redes sociales. Hay una investigación previa que se tiene que hacer. De la misma manera como hacíamos los periodistas en nuestras épocas, pues de la misma manera hay que investigar tu interlocutor, con quién te vas a entrevistar. Y eso te va a dar herramientas para saber llegar con preguntas claves, con conocimiento y poder sentir una empatía de lo que él viene viviendo, ¿no? O sus necesidades o los desafíos que tenga. Claro, ahora, con respecto a lo siguiente, dar consejos desde tu óptica, desde tu punto de equilibrio, dame consejos tanto para la empresa como para los vendedores, los consultores. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ambos rubros? Bueno, me gustaría empezar por la empresa, por las empresas, porque en realidad es un desafío que vengo atendiendo muchos años y es muy importante cuando los decisores tienen una escucha activa. En realidad es más sabio el que escucha al que reacciona. Entonces es importante aprender a escuchar. Aprender a escuchar no es comprar, no es negociar, no es transar, simplemente es aprender, ¿no? Entonces, cuando tengo la oportunidad de aprender un punto más de lo que yo desconozco, ya estoy creciendo. Y creo que eso es una clave importante para todo aquel empresario o persona que quiere un servicio, ¿no? La tecnología ha venido para acompañarnos, para ayudarnos a crecer, para rentabilizar nuestros negocios. Sin embargo, sucede que no muchos están dispuestos a ello. Entonces, hay que dejar un poco la ignorancia, el ego, la vanidad, ¿no? Y darle carta abierta a ello, en el caso de los empresarios. Y en el caso de los consultores, pues es conectar con los clientes desde el conocimiento, aprender a evangelizar con empatía, con formas, teniendo una metodología basada en calificar, como les decía anteriormente, ¿no? Dolor, decisión y presupuesto, para poder saber si estamos en el punto exacto o estamos fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí estoy leyendo un comentario. Dice, es impactante oír a la entrevistada y nos da esperanza de no renunciar a este rubro que es muy retador de cumplir la cuota, ¿no? Es importante lo que se estaba mencionando en cuanto a que no solamente hay que ver el tema de cifras, sino también el tema humano. Claro, ¿no? Lo que pasa es que va de la mano, ¿no? Va de la mano las cifras con el tema humano. Entonces tenemos que buscar hacer un balance. El punto medio de las cosas es el equilibrio. Entonces, como consultores estamos desafiados siempre a cumplir un objetivo de venta mensual, como toda compañía en el mundo. Sin embargo, el balance entre la cuota y el equilibrio de poder ayudar al cliente es el punto medio de las cosas, y creo que eso sería el punto medio aristotélico, como se claro, dice, ¿no? El objetivo que tendríamos que cumplir, ¿no? En realidad. Claro. Y es más, mira, la persona que está escribiendo, bueno, tiene por nombre Peace on the Green Forest, dice, ¿puedo preguntar dónde da clases de ventas consultivas? Imagínate. Sí, luego al final vamos a dejar mis redes sociales para que me puedan contactar por ese medio. Muy bien, Karina. A ver, últimas recomendaciones, tips que puedas dar justamente a raíz de lo que nos está mencionando esta persona, Peace on the Green Forest. Sí, en realidad lo importante de toda aquella actividad que nosotros hagamos en la vida, tenemos que pensar que al lado de nosotros siempre hay alguien que necesita aprender. Hay que tener paciencia, hay que poder ser proactivos, tener actitud. En realidad, sin actitud difícilmente conseguimos las cosas, ¿no? Entonces, los tips que le daría a aquellos que recién están empezando, no bajen la guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque el hambre comercial hace que nosotros vayamos por los objetivos, ¿no? Entonces, echarle ganas, porque sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que no siempre se puede en el tiempo que se necesita, pero siempre se pueden hacer cosas cuando uno tiene ganas de hacer las cosas. Muy bien, amigos. Entonces, imagínense, la venta consultiva es servir, dar, ser empático y tener escucha activa.
Muy bien, Karina, muchísimas Muchas gracias, gracias. por acompañarnos, por ilustrarnos en este tema tan enriquecedor. Y a ustedes también por escucharnos, queridos amigos. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de su programa Mente Maestra. Desde aquí, un ciberabrazo a todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Gracias por su sintonía. Los esperamos en una nueva edición de Mente Maestra. Ahora